Probablemente te parezca algo conocida en cuanto a su estética. Claro, porque ha tenido varias iteraciones y esta misma plataforma ha sido utilizada por otras marcas. Pero no te confundas, esta es la DFSK D1, la nueva pickup de la marca. Soy Nico Espinosa y esto es Test Drive en Racing 5. Recuerda que si no te quieres perder ninguno de los videos de los contenidos audiovisuales que estamos creando especialmente para ti, suscríbete a nuestro canal de YouTube y pica la campanita de las notificaciones y así no te perderás nada. Todo el contenido del mundo motor acá en el canal de YouTube de Racing 5. Además, debes seguirnos en nuestras redes sociales, @Racing5CL y búscanos de la misma manera en TikTok. Y no te puedes olvidar que Racing 5 no es solamente canal de YouTube ni redes sociales, sino que también un completo portal del mundo motor, www.racing5.cl. Ahora sí, revisemos la DFSK D1. Te decía que probablemente te suene en cuanto a su estética. Sí, develemos el misterio inmediatamente. Esta DFSK D1 comparte plataforma con la Nissan Navara, que esa ya probablemente ya la conozcas. Pero ojo, aquí quiero dejar bien en claro una cosa. No es que esta sea la copia china de la Nissan Navara, sino que es una alianza con Nissan y que comparten plataformas. Por lo tanto, es la misma plataforma con carrocerías, accesorios, insertos, etcétera, de DFSK, pero no se trata de una copia, sino que de una colaboración que es bien distinto en la industria automotriz. Bueno, vamos desglosándola de a poquito. Lo primero que nos llama la atención es esta parrilla frontal. Esta parrilla plástica grande, robusta, imponente, con el gran logo de FSK acá en el centro. Fíjate en estas piezas plásticas. Lo único que nos faltó quizá es las triples luz ámbar, muy características de las camionetas más full size, ¿cierto? Pero que le hubiese dado como una actitud adicional. Pero fíjate cómo esta máscara, de manera hexagonal, genera ciertos cortes en la carrocería hacia arriba. Fíjate aquí, estos cortes plásticos de acá también se ven proyectados por el capó hacia arriba, y luego acá se genera esta parte visualmente que expande el frontal hacia los focos. Unos focos que tienen iluminación diurna LED, pero donde nos caemos es en la iluminación de noche, digamos, las luces bajas y altas que son todavía halógenas. Y ahí donde podría haber un punto a mejorar en una industria donde está tan utilizado el LED. Y quizás una iluminación LED le hubiese quedado de maravilla. Bueno, más abajo nos encontramos con este parachoques con inserto en plástico negro, con el espacio para el neblinero enmarcado por una zona cromada, y después más abajo esta especie de difusor, esta especie de elemento adicional en la parte baja, donde a lo mejor en una camioneta más de trabajo o ya equipada con algunos elementos podríamos encontrar, por ejemplo, un winch acá abajo. Bueno, esto se presenta en color aluminio. En este caso coincide con el color de la carrocería, pero este es un elemento con un cierto acento que permite en el fondo jugar entre el color carrocería, el plástico negro del frontal y esta parte baja de cierre. Un parachoque que se ve bastante levantado y que le entrega un ángulo de ataque bien interesante y bien útil. No nos hemos topado con nada, sobre todo pasando ciertos vadeos que de repente podríamos llegar a tocar acá abajo. La verdad es que no ha pasado nada porque es bastante levantada, lo suficiente para poder andar sin problemas en terrenos más off-road. Por el lateral nos encontramos con la imponencia de una camioneta de casi 5,3 metros de largo, 5,29 para ser exactos. El ancho no te lo mencioné, 1,85 y el alto 1,80. Lo que nos genera una distancia entre ejes de 3,15 metros. Y te hablaba de un buen despeje en el suelo porque el despeje total de esta camioneta es de 20,7 centímetros. Estos 5,3 metros, 5,29 para ser exacto, como te decía, nos generan este pickup con una capacidad de carga de 765 kilos, 765. Y ahí probablemente para más de alguno que quiera utilizar la camioneta como camioneta de trabajo, sienta que se le aleje un poco de los clásicos 1000 kilos que cargan camionetas como de estas características. De hecho, hemos visto camionetas más pequeñas con capacidad de carga de 700 kilos. Probablemente ahí es donde haya también un elemento a considerar, la capacidad de carga de esta camioneta. Hay que ver bien para qué la quieres. Tiene buen look, tiene buen tamaño, pero probablemente si quieres cargar más de 800 kilos, esta no sea porque carga 765.
Sus llantas 16 pulgadas, de un diseño clásico, típico, bicolor. No nos llama poderosamente la atención, es un diseño simple y que quizás se hubiese visto mucho más robusta con un neumático AT. Imagínatela con un neumático AT aquí, se hubiese visto maravillosa. Pero lo que sí llama la atención son estos pasos de rueda en plástico con un reflectante acá que le da una cierta actitud. Y este plástico negro, como te digo, es ancho, es grande, es robusto, lo que de alguna manera nos dice que está preparada para la aventura. Siguiendo el paso de rueda acá, esto desemboca en esta pisadera. Una pisadera plástica que encuentro que está un poquitito corta, quizás un poquitito más hacia afuera, un pelito más, hubiese permitido que fuera aún más funcional, pero es bastante útil para subirse y bajarse de esta camioneta porque, lo que te decía, es altita. El espejo retrovisor en color carrocería con incorporación de intermitente y ojo, acá abajo tiene un espacio como si tuviese una cámara para un sistema 360, pero no lo monta, por lo tanto asumimos que esta camioneta, esta DFCK D1, podría en el futuro incorporar versiones mucho más equipadas y que utilicen este espacio de acá para incorporar la cámara de 360. Luego, si te fijas, toda esta zona de acá, la zona de la cabina, está cortada aquí con el pickup, se separa del pickup y tenemos esta zona vidriada, no hay vidrios de privacidad, este pilar B en negro, opaco, no es una pieza plástica adicional, sino que en realidad es como un pequeño acento de color para darle continuidad a estas dos ventanas. Y luego tenemos estas barras en el techo, metálica, bastante robusta, que se ve bastante bien. Luego hacia el pickup nos encontramos con esta otra barra, que no te podría decir que es una barra antivuelco porque no va anclada al chasis, pero sí es una barra que permite cierta seguridad y además le otorga un look bien atractivo a esta parte posterior, a esta parte del pickup. Ganchos exteriores para poder amarrar carga y nuevamente nos encontramos con este paso de rueda abultado, también con reflectante, que aquí se corta para la tapa del estanque de combustible. Llanta 16 pulgadas, como te decía, insisto, un neumático AT se hubiese visto maravilloso. Y luego hacia atrás un cierre muy característico de pickup, unos focos traseros que tampoco pretenden ser mucho más que los focos traseros de una camioneta. Verticales, simples, sin mucha innovación. Lo que sí está interesante es cómo de acá se genera una línea, un corte en la carrocería que abulta un poco más estos pasos de rueda y que luego se vuelve a meter acá dejando una especie de cintura en la parte de la cabina, un poco cóncavo acá, se abulta hacia acá abajo también. Y luego finalmente tenemos otro hombro acá, una cadera que se genera en el pickup, no corta recto, sino que sale un poquitito en la carrocería y luego vuelve a salir con esta parte plástica, lo que le entrega un cierto aplomo a esta DFCK D1. Hacia la saga, hacia la parte trasera, como te decía, un cierre muy de pickup. Fíjate en estos focos, salen un poquito hacia el lateral, pero siguen siendo unos focos muy verticales característicos de pickup. Claro, porque no contempla el insertar focos ni nada por el estilo, nada similar, ni una continuidad en este portalón. Un portalón súper funcional, que ojo, no tiene ningún bombín hidráulico ni nada, cae solamente, aunque no es tan pesado. Y luego tenemos el acceso a este pickup, un pickup que está recubierto con un spray, no es una cobertura plástica que se vaya a mover o que se vaya a deformar, lo que hace que sea bastante útil, que sea funcional. Tenemos algunos ganchos interiores que se suman a los ganchos exteriores que te mostraba hace un rato. Y luego tenemos esta apertura, esta manilla cromada, el logo de FCK pequeño, más pequeño que en el frontal y la cámara de retroceso. Aquí nos indica que estamos en presencia de la versión 4x4 con transmisión automática y aquí el nombre del modelo, DFCK, la marca, D1, el modelo. El parachoques está bien alto, fíjate que tiene un ángulo de salida súper interesante para no pegarle a nada con la cola. Tenemos aquí este espacio para poder subirnos. No tenemos pisadera acá, queda más alto, no tiene un espacio acá porque el espacio que se genera aquí es solamente para estos reflectores traseros. Como te decía, un espacio súper funcional, una pickup hecha para el trabajo. Acá adentro puedes cargar 765 kilos sin problema y como te decía, acceso simple, cierre fácil
DFSK D1, la que vamos a revisar ahora en su interior. Vamos. El interior de esta DFSK D1 se nos presenta simple pero funcional. Lo primero que nos encontramos es un volante, podríamos decir a la antigua, en plástico, no está forrado en cuero ni en ecocuero, nada, es un volante un tanto noventero por decirlo así, con algunos botones principalmente para controlar el volumen, el modo de la radio, los tracks y el contestar llamadas, nada más, porque esta camioneta no monta control crucero ni ninguna otra asistencia a la conducción. Luego, tras el volante, nos encontramos también con una relojería bastante old school, por decirlo así, tacómetro a la izquierda, velocímetro a la derecha, todo análogo, y en el centro una pequeña pantallita con información del computador a bordo. Información que para poder cambiar de la información que nos está entregando acá esta pantallita, tenemos que recurrir a un botoncito acá en el tablero, muy a la antigua, no tenemos para poder comandarlo desde el volante, y también eso nos da una cierta señal de old school, un poco vintage, ¿cierto? Luego acá arriba nos encontramos con plásticos duros y en realidad todo es plástico duro. Esta parte de acá, que de lejos parece como si fuese un símil cuero, en realidad es plástico y simula unos pespuntes también en plástico. Todo este interior es coronado por esta gran pantalla multimedia firmada por Android con Apple CarPlay y Android Auto por cable. Una radio bastante completa, pero un tanto compleja de manejar y configurar. He tenido que meter mano a ver ciertos reglajes, ciertas cosas. De hecho, me pasó algo que te lo voy a comentar porque puede que te pase a ti también. En algún momento me di cuenta que la cámara de retroceso no espejaba la imagen. Entonces, el auto que yo por los espejos lo veía ahí, en realidad en la cámara se veía por acá. Entonces, chuta, era medio complejo. Yo dije, qué raro, está mala la cámara. Luego me puse a ver la configuración y efectivamente logré espejar la imagen. Pero las guías dinámicas de conducción, porque tiene guías dinámicas para el retroceso, quedaron al revés. Entonces dije, chuta, funciona la cámara pero no funcionan las guías. Después me volví a meter a la configuración y me di cuenta que sí también podía espejar las guías y dejé configurado como corresponde. Entonces, tiene muchas configuraciones, tiene muchos ajustes, una sección de ajuste del vehículo, otro ajuste de la pantalla, ajuste de la conducción. Entonces, hay que estudiarla un poco, hay que dedicarle tiempo. Si te subes por primera vez o tienes una DFSK D1, te recomiendo que te tomes una tarde en dejar todo el sistema a tu gusto, porque configuraciones tiene para el mundo. Botones de acceso directo acá a la izquierda para apagar y prender la pantalla, control de volumen, etcétera, además del control de volumen que tenemos acá en el volante. Luego más abajo nos encontramos con 3 botones para el modo de conducción: Eco, Sport y Snow para nieve. Un puerto USB tipo A, un toma corriente de 12 volts y un mando rotativo, una perilla para poder cambiar los modos de tracción, desde la tracción simple hasta la 4 High y 4 Low, acá por una perillita. Y luego nos encontramos acá con el pomo de la palanca de cambio de esta transmisión automática que presenta esta DFSK D1. No tiene paddle shift al volante, sí tiene un modo manual a través de mover la palanca hacia nuestro lado y después poder maniobrar con el mismo pomo. Tenemos el botón de parking sobre el pomo y tenemos las distintas posiciones de esta caja automática. Freno de mano a la antigua, de mano a mano, ¿sí? Aquí también tenemos unos espacios como si quisieran haber botones, pero no los hay. Por eso te digo que probablemente esta versión o este modelo espere una versión más equipada donde se ocupen, por ejemplo, las cosas que están deshabilitadas para esta unidad. Un doble posavasos. Aquí tenemos un apoyabrazo con un espacio para guardar ciertas cosas. Tapiz de ecocuero en todas las versiones de esta DFSK D1, unos asientos que son lo suficientemente cómodos para una camioneta de estas características, son lo suficientemente mullidos, la verdad es que no me ha complicado, viajes largos, etcétera, no es un asiento que canse. Sí, quizás le falta un poquitito de sujeción lateral, porque en realidad no son muy abultadas estas riñoneras de acá. Tenemos el apoyacabezas aquí y bueno, los paneles de las puertas también en plástico duro con una manilla cromada, un espacio también que son los acentos de color que nos encontramos acá en el interior como un símil aluminio. Y aquí tenemos, bueno, los alzavidrios para las ventanas, el bloqueo y desbloqueo de puertas y también para poder regular los espejos retrovisores exteriores. Parasol, que no tiene espejo en el parasol del acompañante, ojo ahí. Tenemos aquí un espacio para guardar nuestros anteojos y, bueno, los paneles y botones para las luces de cortesía.
Los asientos, reglaje totalmente manual, tanto de conductor como de acompañante. Como te decía, una camioneta al justo, digamos, en cuanto a equipamiento, no es una camioneta muy de los 2020 y tanto, es una camioneta quizás un poco más cercana a principios de los 2000 en cuanto a la tecnología y a la calidad de materiales percibida. Incluso también en temas de seguridad se queda un poco atrás, tiene solamente doble airbag, pero es una camioneta funcional. Si andas buscando algo que no te compliquen tanto los materiales, que en realidad pasándole un pañito se limpia todo, y no tener tanto accesorio y que sea más simple, porque lo que tú quieres es una camioneta de trabajo, probablemente esta DFSK D1 sea una muy buena opción. Ahora vamos a revisar las plazas traseras. Las plazas traseras de una pickup nunca pretenden ser mucho, la verdad. Bueno, es un agregado, es un espacio que, entre comillas, debe estar, pero que se juega un poco siempre esa rivalidad entre espacio interior o espacio y de capacidad de carga en el pickup. Entonces, este espacio queda como ahí, entre medio, de que no sabe mucho qué hacer. Y efectivamente, eso es lo que pasa acá en la DFSK D1. Buen espacio para piernas, no he movido el asiento de mi posición de manejo y me queda un espacio correcto para las piernas. Eso sí, obviamente, como buena pickup, el respaldo de esta banqueta trasera es bastante recto, entonces no quedo muy echado hacia atrás, entonces yo no sé si es que sea muy confortable para viajes largos. Además, porque aquí en el medio, donde probablemente esperaríamos una salida de aire, un climatizador, un puerto USB, bueno, nada de eso se presenta acá. Esto está totalmente liso, no tenemos puertos USB, no tenemos salidas de aire ni nada. Entonces, insisto, las plazas traseras quedaron bastante como para llevar gente por si acaso, la verdad. Porque incluso este espacio central, que es bastante blandito, por lo general los espacios centrales son bien duros, es bien blandito, hay un túnel no tan abultado acá en el piso, lo que hasta el momento podríamos decir, oye, hay buen espacio para el quinto ocupante, el sacrificado que siempre le decimos nosotros en la plaza trasera, pero sí se sacrifica porque no tiene apoyacabezas y no tiene cinturón de 3 puntas. Insólito. Este cinturón que la verdad no sé si le hace un gran favor a la persona que va acá en el centro, así que ojo, yo creo que podríamos hablar responsablemente de un espacio en las plazas traseras para 2 ocupantes adultos, porque el tercero va a quedar más echado hacia adelante, sin apoyacabezas, sin cinturón de 3 puntas, no sé, ahí no sé. Bueno, tenemos aquí el vidrio trasero pequeñito, lo suficiente para poder mirar por el espejo retrovisor hacia atrás y ver nuestra carga, por ejemplo. Y bueno, nada más, como te digo, bien simple esta parte trasera. Insisto, una camioneta de trabajo, básicamente. Entonces no busca tampoco muchas amenidades para las personas que se sienten acá atrás. Nuevamente nos encontramos con plásticos duros en los paneles de las puertas. Siempre reclamo que los paneles de las puertas traseras no tienen el mismo material que las delanteras. En este caso sí es el mismo material porque es todo plástico duro, básicamente. Pero aquí tenemos plásticos duros, entonces tenemos alzavidrio eléctrico, esta bonita aquí que siempre es útil, sobre todo cuando se mueve bastante. Ahora, a propósito de moverse, esta camioneta no la he encontrado tan saltona. Muchas veces es uno de los grandes pecados de las pick-up, que son muy saltonas. Sí, obviamente se mueve, sobre todo cuando está liviana atrás y eso, porque presenta una suspensión trasera de paquete de resortes, lo que obviamente hace que un poco sea un poco más bruta en leer las imperfecciones del camino, pero no llega a sentirse suelta de cola ni peligrosa en estos saltos. Entonces creo que queda bien, es una camioneta maniobrable que no nos hemos asustado al momento de llevarla, por ejemplo, en caminos malos donde que la cola vaya saltando, ese tipo de cosas que de repente pasan algunas camionetas. Aquí por lo menos no ha pasado. Para terminar el interior, creo que un detalle interesante que le aporta al interior general de esta DFSK D1 es que desde la mitad hacia arriba todo se presenta en gris clarito, lo que le da un poquito más de luminosidad al interior, y toda la parte del centro hacia abajo se presenta en negro, plásticos negros de distintas calidades, ¿cierto? Distintas rugosidades y con ciertos acentitos en este símil aluminio, pero hacia arriba creo que el techo gris le aporta un poco más de luz al interior. Ahora sí, vamos a manejar esta DFSK D1 para conocer sus prestaciones dinámicas. ¿Te parece? Vamos.
Y atrás del volante de esta DFSK D1 nos encontramos fundamentalmente con el concepto de funcionalidad. Es una camioneta muy funcional que está muy bien apoyada por su transmisión automática de 8 marchas, que se acopla muy bien a su motor de 2,3 litros turbo diésel. Este tren motriz es capaz de desarrollar 161 caballos de fuerza y 380 Nm de torque. Como te contaba, esta camioneta tiene tracción 4x4, entonces tenemos este selector para la tracción simple en el eje trasero y la doble tracción, el 4 high y 4 low. Como te decía, es una camioneta muy maniobrable, que se siente que tira bien, se siente con buena potencia, no se queda corta, no se achica en subida, en terrenos complejos, anda bastante bien. Sí, se escucha bastante su motor, eso también hay que destacarlo, hay que tener en cuenta. Es un motor diésel bastante rumoroso y que la insonorización del habitáculo no logra apaciguar del todo este sonidito tan característico del diésel. Entonces de repente la escuchamos un poquitito más, como sobre revolucionada. En realidad, nada, la caja va gestionando bien las revoluciones del motor, pero se escucha un poquitito más de la cuenta. En términos de rendimiento de combustible, esta DFSK D1 homologa un rendimiento en ciudad de 10,4 km por litro, 14,1 km por litro en carretera, lo que le hace promediar un rendimiento mixto homologado de 12,5 km por litro. Bien, lo justo y lo que esperaríamos de una camioneta de estas características. Es una camioneta que no participa del segmento full size, es una camioneta dentro del segmento pickup normal, insisto, muy similar porque comparte plataforma con la Nissan Navara, por ejemplo, capaz de, como te mencionaba, cargar 765 kilos con este motor turbodiesel de 2,3 litros, que hace que se mueva bien, que para trabajo creo que es una muy buena opción, sobre todo por el rango de precio en el que se presenta. Por lo que te invito a que la pruebes, a que le des una vuelta y que tengas esta DFSK D1 dentro de tus opciones como camioneta de trabajo. Porque, insisto, no se presenta como una camioneta que quiera ser lujosa, confortable, tecnológica. No, no lo es. Tenemos materiales simples, tenemos tecnología justa, tenemos seguridad al justo y quizás un poquitito por debajo de lo justo, con este doble airbag, con la falta de cinturón de 3 puntas en la plaza central trasera. Claro, en ese ítem de seguridad probablemente se queda un poco al debe. Por lo tanto, insisto, no es una camioneta para viajes largos, para viajes en familia, para una opción, insisto, familiar y de confort, pero sí para una camioneta de trabajo robusta, que no tengas que preocuparte sobremanera de sus materiales, de que se ensució, se rayó el tapiz de la puerta, porque no, es plástico duro que se limpia con un pañito y ya está. Es la DFSK D1, que si te quedó alguna duda, si quieres alguna información adicional, déjamelo acá abajo en los comentarios y te estaré respondiendo personalmente. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ninguno de los test drive que estamos realizando. Yo te veo en un próximo video. Chao.